Bien, saludo a la iglesia con la paz del Señor. Quiero saludar a todas aquellas personas que pueden estar escuchándome, que puedan estar viendo. Quiero saludarle con la bendita paz del Señor. Y el Señor es el que está con nosotros, el Señor es el que nos guía en cada mensaje, en cada una de sus palabras. El Señor nos guía, el Señor nos ayuda, el Señor nos bendice en todo momento, en todo momento. El Señor Jesús vino a este mundo a traernos el Evangelio, vino a este mundo a traernos la palabra de Dios, a traernos el mensaje de salvación. El Señor Jesús vino a este mundo para bendecirnos, vino como siervo para entregarnos el Evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hermanos y amigos, el Señor comenzó su ministerio, comenzó a predicar la palabra de Dios, comenzó con palabras en un sentido humano. No podía, tampoco la gente, no podían recibir palabras espirituales del principio del Evangelio. El Señor comenzó a hablar su palabra, comenzó y siguió y comenzó a hacer milagros para que la gente entendiera, que comprendieran su palabra. Y la palabra del Señor, a medida que pasaba el tiempo, a medida que Jesús iba predicando, la palabra del Señor iba tomando Amén. Forma. Gloria a Dios. Podemos decir así, iba tomando cuerpo. La palabra del Señor iba tomando consistencia, se iba formando a lo que Dios quería que la gente puedan escuchar y que puedan aprender. La palabra de Dios fue formándose y Jesús, a medida que iba predicando, iba poniéndole más consistencia a su palabra, más firmeza a su palabra, más espiritualidad a su palabra, Aleluya. Él quería que comprendiéramos lo que era la palabra de Dios del Evangelio, porque Él vino a traernos palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Y yo quiero compartir versículo en San Juan capítulo 6, verso 53. En adelante quiero compartir primeramente este pasaje que dice aquí. Y dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día de la resurrección, en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que me come y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaúm. Hermanos y amigos, quiero decir que no es fácil poder entender, poder comprender estas palabras de Jesús. Tanto que la gente decían: ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo podemos comer su carne? ¿Cómo podemos beber su sangre? ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, pero el Señor estaba hablando
en sentido espiritual. Aleluya. El sentido espiritual. Era palabra de vida. Ahora vamos a ver un poquito más adelante, vamos a tener una respuesta de estas cosas. Por eso que la gente oía su palabra y no podían entender, no podían comprender, solamente aquellos que les revelaba el Padre. El Padre revelaba su palabra, también la palabra que Jesús hablaba. Y vamos a mirar el verso 60 en adelante. Y dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo: ¿esto os ofende? ¿Qué pues? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vamos a detenernos un poquito aquí. Las palabras que Jesús hablaba eran palabras espirituales. Había que tener una revelación de Dios para poder entender, comprender estas palabras. Palabras espirituales, palabras con mucha consistencia, yo puedo decir así, palabras de vida, de vida. Amén. Muchos no podían, por eso dijeron: dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? ¿Quién las puede oír? Amén. Entonces dijo el Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Esto les dijo también, porque Jesús sabía del principio quién eran los que creían y quién les había de entregar. Y dijo: por esto he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si no le fuere dado del Padre. Dice, verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vamos a detenernos un poquito. Muchos de sus discípulos, dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. No pudieron penetrar en sus oídos la palabra de Jesús. No pudieron escuchar esa palabra. Dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién las puede oír? ¿Quién las puede oír? Amén. Entonces dice que muchos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Yo quiero contar un poquito algo de los primeros tiempos en que conocí al Señor, en que conocí el amor de Jesucristo. Los primeros tiempos me encontré, cuando llegué a una iglesia, me encontré con una iglesia de muchos miembros, una iglesia llena de gente, una iglesia donde glorificaban a Dios, donde alababan a Dios, una iglesia donde oraban, una iglesia donde había milagros, Dios obraba. Esa iglesia conocí. Entonces ahí yo dije: qué bueno que es el Evangelio. Igual nunca dejé de decir eso, porque el Evangelio no es un peso. El Evangelio es algo glorioso que está dentro de la persona. Lo llevamos adentro. Pero al pasar el tiempo, hermanos y amigos, quiero decirles que mucha gente se iban quedando por el camino. Se iban volviendo al mundo, se iban volviendo atrás, se iban de la iglesia, no se los veía más, no venían más a glorificar a Dios, no venían más a alabar a Dios, no venían más, se volvían. Entonces, ¿qué pasa? Pensé, ¿qué pasa con eso? Porque Dios no tiene obligado a nadie.
Dios no le obliga a nadie. Dios llama y bendice a todos aquellos que puedan entender y que puedan acercarse a Jesucristo. Aunque yo no entendía tal vez mucho sobre estas palabras, no entendía mucho, pero afirmé mi corazón y comencé a estar firme y yo dije, no, yo nunca me voy a volver atrás, yo no puedo volverme atrás. Jesús es mi Señor. Aunque yo no comprendía muchas palabras, yo dije con el tiempo las voy a ir entendiendo. Amén. Y así el Señor con el tiempo les va enseñando, Gloria con a el Dios. tiempo les va haciendo entender estas palabras que aquellos discípulos no entendían, aquellos discípulos no comprendieron, pero las palabras que Jesús hablaba eran palabras de vida, Aleluya. palabras de vida eterna, palabras que daban vida. Amén. Aleluya. Vamos a leer un poquito más. Entonces el verso 68 dice así, el verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, aquellos 12 discípulos que había apóstoles, ¿acaso queréis iros también vosotros? ¿Queréis iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria a Jesús Dios. le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, el que después le entregó. Pero dijo el Señor, ¿qué acaso iros también vosotros? Si quieren ir, están libres, si pueden irse. Pero a Pedro y a aquellos 12 apóstoles, Dios ya le había revelado todas esas palabras que los demás no entendían. ¿A quién iremos, Señor? Entonces yo pienso y digo, aquellas personas que se volvieron atrás, ¿a qué santos se volvieron? ¿A dónde se fueron? ¿A quién fueron a alabar? ¿A quién fueron a glorificar? ¿A quién? ¿Y a quién iremos nosotros? ¿A quién? Si solamente en Jesucristo está la vida eterna. Solamente en Él tenemos la paz. En Él tenemos la seguridad. En Él tenemos la vida. En Él tenemos las arras, como dice la palabra, las arras del Espíritu. Es la seguridad de una salvación tan grande. La seguridad de estar con Jesús siempre por la eternidad. ¿A quién iremos entonces? Hay un pasaje en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. En que podamos ser Gloria a Dios. salvos. Muchos me dijeron algunas veces, el tiempo de los apóstoles era un tiempo, ahora es otro tiempo, las cosas cambian, las cosas cambian. Hay un pasaje, hermanos, que está en Hebreos 13, 8, capítulo 13, verso 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ayer y hoy y por los siglos. Aunque nosotros, el hombre cambia de pensamiento, Jesús nunca cambió. Amén. Jesús es el mismo en aquella época, cuando eran los tiempos bíblicos. Es el mismo hasta hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces yo digo, ¿a quién iremos si nosotros nos volvemos atrás? ¿A quién iremos entonces? ¿A quién vamos a orar? ¿A quién vamos a entregar nuestras enfermedades? ¿A quién? Porque Cristo llevó en la cruz del Calvario
ahí llevó nuestros pecados y llevó nuestras enfermedades para hacernos libres. Amén. Para hacernos libres. Y tenemos libertad en su nombre. Tenemos libertad por la fe en Jesucristo. Por la fe. Creyendo. Yo no tuve nada que ver con la crucifixión de Cristo. Pero por la fe en Jesucristo yo recibí perdón de pecado y recibí sanidad para mi cuerpo también. Gloria a Dios. Amén. Por la fe en Jesucristo. Gracias, Señor. Por la fe. Entonces, ¿a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna. Este hombre que le contestó era el apóstol Pedro. Dijo, ¿a quién iremos, Señor? Un hombre sabio que contestó a Jesús con sabiduría. ¿A quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Bien, hermanos y amigos, no voy a ser extenso en este pasaje, en esta prédica. Hasta aquí este mensaje. Quiero hacer una oración por todos aquellos que han podido escuchar, por todos aquellos, ponga de pie la iglesia, por todos aquellos que han escuchado, para que tengan la fuerza necesaria, para que pida a Dios entendimiento de la palabra de Dios, para no volverse atrás. No se vuelva atrás por nada del mundo. Sin Dios, sin Jesucristo, nada somos. Amén. Padre, gracias te damos por este momento, Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, en que estamos en tu presencia, Señor. Gracias te damos, Padre, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Y yo te pido, Señor, ahora, te ruego, Señor, ahora que tú bendiga a todos aquellos, Señor, que han escuchado, Señor, este mensaje. Te pido que le bendiga, te pido que le dé fuerza, que le dé valor para seguir adelante. Siempre mirando adelante y que nunca miren atrás, que nunca se vuelvan atrás, porque no hay santos sobre la tierra, no hay santos, solo el santo es Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y seguirá el santo, seguirá el único santo que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano, grandemente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero mandarle un saludo para mi esposa y para mi hija que me están escuchando en este momento. Y que Dios les bendiga. Muy bien, amigo oyente, usted que está del otro lado, escuchando la radio, este mensaje poderoso que traía nuestro hermano Jorge Belsi, Monte Casero, esta poderosa palabra que nos trae en esta noche. Solo en Jesucristo hay vida eterna. Gloria al Señor. Quiero hacerte también la invitación a usted que está del otro lado, que pueda venir a la casa del Señor. Tenemos nuestro culto los días miércoles, sábado y domingo, 19:30 horas. Te esperamos. Se encuentra en calle Ignacio Mendiburo, el templo, la iglesia donde estamos sirviendo al Señor. Así que estamos saliendo a través de la radio FM Avivamiento 98.3, también por la página de la radio y a través del Facebook. Dios les bendiga. Así que bueno, que Dios que haya recibido y esta palabra haya sido de gran bendición para su vida. Dios les bendiga. Así que nos despedimos hasta muy pronto, si Dios así lo permite. Que Dios les bendiga.